Sabemos que en este momento muchos nos hacen el favor de sintonizarnos en gran parte de Estados Unidos, a quienes por supuesto aprovecho para agradecerles su sintonía, su permanencia y que a nosotros, Grupo Fórmula, nos dejen ser pues prácticamente su enlace con su país, con México. Un abrazo fuerte a todos, de verdad, a todos los que nos sintonizan en Estados Unidos a través de la señal de Grupo Fórmula. Y en ese sentido, bueno, ustedes deben de saber, y si no les platico, desde hace muchos años tengo la fortuna de trabajar para Univision, precisamente allá en Estados Unidos, en Miami. Y durante estos años he tenido la oportunidad de conocer a gente pues sumamente interesante, muy valiosa también, que no nada más se dedica a trabajar dentro de sus funciones en Univision, sino que también pues se ocupa de otros temas importantes como es la migración allá en el país vecino. Y en ese sentido, pues hoy tengo la línea telefónica, primero a un querido amigo de hace muchos años, y después a un excelente abogado, es Armando Olmedo. Él es vicepresidente y abogado consejero de Univision Communications, Inc., pues un conocedor del tema migratorio, y lo invité a conversar el día de hoy en este espacio, y a esta hora justo, porque está presentando su libro, un proyecto en el cual ya lleva trabajando desde hace pues ya un buen rato, con otra persona especializada en el tema pues de la migración y del tema editorial, Jorge Cancino, el periodista editor principal de inmigración de Univision Noticias. Van a estar aquí en México el próximo 19 presentando este libro que lleva por título Inmigración, las nuevas reglas, y que pues básicamente es una guía informativa. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que están poniendo todo su conocimiento en esta guía informativa, en este libro, con la idea de pues acercarlo a la gente de a pie, común y corriente como nosotros, para entender todo este tema migratorio que es pues sumamente complejo, y desde esta nueva administración de Trump pues se ha complicado más. Así es que me da mucho gusto saludarte, querido Armando, y gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy buenos días, Javier, un gusto hablar contigo esta mañana. Igualmente, querido Armando. Oye, platícale al auditorio lo que hemos platicado entre nosotros, de cómo surgió la idea de presentar este libro Inmigración, las nuevas reglas. Bueno, este es un libro que forma parte de nuestro compromiso como empresa de informar, empoderar y entretener a la comunidad hispana. Y en verdad esto comenzó en el 2015. Esto comenzó cuando el candidato Trump bajó por las escaleras y se proclamó para la presidencia, y en ese discurso empezó a hacer comentarios muy anti-inmigrantes en ese momento. Mientras procedió y avanzó durante la campaña presidencial, la empresa tuvo un acercamiento conmigo y con Jorge Cancino, que como bien mencionaste es nuestro periodista principal para temas de inmigración, para escribir un libro que forme, para aclarar dudas sobre el tema de inmigración. Y la razón fue porque vimos que desde el 2015 hasta justamente antes de la elección, el tono político en el tema inmigratorio, particularmente por parte de lo que es ahora la administración, pero por muchas fuentes, dio lugar a que fluya mucha información sobre el tema que era frecuentemente incorrecta en redes sociales, en medios, y estaba agravando el estado de inquietud que existe entre la comunidad inmigrante y también indocumentada en el país. Entonces este libro lo creamos para empoderar al interesado, ¿no? Así es. Para aclarar dudas, brindar información útil sobre el tema y aclarar muchas de esas incertidumbres. O sea, es una herramienta que la encontramos útil para la comunidad por ese ángulo, ¿no? Efectivamente, me imagino que uno de los mayores retos fue tratar de presentar esta información de una manera sencilla, ¿no? O sea, desmenuzarla, porque esto, yo tuve la oportunidad de meterme un poco en el libro, porque además resulta muy, muy interesante para todos los que andamos de un lado a otro, y la información es una especie como de guía, Armando, con cosas como muy claras, de muchas dudas que tenemos todos los que viajamos constantemente a Estados Unidos, que bueno, hay que decirlo con todas sus letras, es el país que más migrantes recibe al año, ¿no? Sin duda, efectivamente, mira, no fue fácil, te voy a ser honesto, porque el derecho migratorio es muy complejo en este país. A veces yo he oído decir que a veces es tan complejo como el código de contribuciones, o sea, del IRS, de impuestos. Sí. Y el objetivo fue, nosotros desde un principio, tenemos un buen equipo aquí de diseñadores gráficos. Tú habrás notado en el libro, incorporamos muchos gráficos muy útiles para facilitar el entendimiento de la ley. El propósito del libro no es el de
responder a casos particulares, ¿no? Es el de brindar información básica de los derechos que uno tiene y de explicar cómo es que uno puede utilizar el sistema que existe para poder avanzar su proceso inmigratorio. Cuando te pones a ver, Javier, el gobierno no ha cambiado el derecho inmigratorio. La ley de inmigración no ha cambiado. Y eso es con un presidente y un Congreso que hasta el mes pasado era republicano. O sea, ¿las cosas siguen siendo igual? ¿Solo se han endurecido algunos ángulos? Efectivamente, lo que ha sucedido es que esta administración ha modificado la ley a golpe de memorandos y acciones ejecutivas. O sea, la aplicación de la ley la cambió, porque lo ha hecho todo sin pasar una ley por el Congreso. Entonces al Ejecutivo en este país se le da, o sea, al presidente se le da autoridad de cómo aplicar la ley. Y ahí es donde ha cambiado. Por eso es que lo nombramos el libro Las Nuevas Reglas, porque son reglas que el presidente ha decretado. Es más, las primeras dos que implementó, que fueron en enero del 2017, ahí fue cuando él, por ejemplo, decretó que la presencia indocumentada en este país constituye una amenaza de seguridad pública a los Estados Unidos. De ahí, entonces, las distintas agencias toman ese lenguaje y van recrudeciendo la ley, aplicándola, exprimiendo el contenido de las aplicaciones para hacer la entrada al país más difícil. Entiendo. O sea, no tenemos en estos momentos una muralla, que es lo que ahora, como ya se habrán enterado, quiere formar, quiere que paguemos nosotros y formemos aquí en los Estados Unidos. Lo que ha creado es una muralla invisible. Y lo estamos viendo en todos ámbitos. Lo popular ahora en las noticias es el asilo. Pero te puedo decir que todas solicitudes de aplicaciones de residencia, aplicaciones para visas en los consulados, todo se ha convertido mucho más dificultoso gracias a los decretos y las órdenes ejecutivas de este presidente. Y ahora, bueno, con el tema de las caravanas migrantes, ¿no, Armando? Que resulta pues por demás complejo e interesante. Esto ha cambiado en ese sentido. O sea, cualquier persona que es perseguida política en su país puede llegar a Estados Unidos en este momento y solicitar asilo político. Sí, bueno, ¿No ha cambiado nada ahí? Eso, bueno, la ley sigue vigente. Esta es una ley, la ley de refugio que puso a los Estados Unidos a la par con las Naciones Unidas y los demás países que decretaron y aprobaron una ley de refugio, le da a una persona que viene a los Estados Unidos la oportunidad de aplicar por asilo a base de la raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social y opinión política. Eso sigue vigente. Lo que este presidente ha hecho, desafortunadamente, ha cambiado la cantidad de personas que pueden pedir asilo. Vamos a suponer, bajo la administración de Obama, eran 110,000 personas que podían pedir y acogerse de la protección de este país. El número es limitado. Es limitado anual, y entonces bajo decreto del presidente. Entonces este año pasado, en el 2017, bajó de 110,000 a 45,000 personas. Y de esas 45,000 personas le han otorgado el asilo a 25,000. ¿Okay? Y lo que eran antes los países principales que pedían el refugio, por ejemplo, que era la ley de refugio, que eran sirios, iraquíes, gente que está en verdad escapando regímenes dictaduras o guerras civiles, etcétera. Esos son los que han bajado dramáticamente, y eso es gracias de nuevo a una orden ejecutiva donde, como bien se ha documentado a nivel nacional, es una ley que se considera muy antimusulmán, ¿no? Y así es como él ha ido. La ley sigue vigente, pero la aplicación de la ley la ha ido ajustando. En este sentido, difícil que un hondureño, salvadoreño que viaje en estas caravanas migrantes a través de Estados Unidos y llega con la esperanza de una vida mejor ahí, primero cruce y después, ya que cruzó, obtenga el asilo político bajo estas circunstancias. Bueno, efectivamente. Sí. Efectivamente. Ni hablar. Y es a base de que el mismo secretario, bueno, ya no, el que era Jeff Sessions, que era el procurador, el fiscal general, él trató de eliminar un suponer bases que fueron reconocidas bajo el derecho americano, o sea, cosas como la violencia doméstica. Dijo, ya no vamos a aceptar ese tipo de cosas. Eso todavía, mira, Javier, eso se va a discutir y se va a pelear en los tribunales federales. ¿Okay? Y para eso todavía hay varias organizaciones que han demandado al gobierno para asegurarse de que esa ley siga ayudando al que viene escapando de violencia y de otras cosas, ¿no? Pero lo que sí yo te diría es que en la entrada ilegal, el que entre ilegalmente al país, ahora sí la va a tener mucho más difícil
que el que aplique por el asilo directamente a un puerto de entrada. Entiendo. Oye, también en el libro Inmigración, las nuevas reglas, vienen puntos clave, ¿no? También para entender procesos que la gente debe de evitar, o que un extranjero debe de evitar para que pues no le nieguen un trámite y no pierda sus derechos y permanencia en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué no hacer para poder estar tranquilo como inmigrante en Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, el libro contiene varios capítulos que te dicen, suponer, cómo aplicar en una embajada o consulado para una visa. ¿Qué no hacer? O sea, eso también es importante, ¿no? Sí, porque cometer un error en un documento hoy en día, en una solicitud para una visa, te pueden marcar como ya una persona que has cometido un fraude federal, porque esos son formularios federales. Así es. Y ahí te fastidian tu historial inmigratorio por vida. O sea, hay muchas cosas. Tenemos un capítulo dedicado a cuáles son los derechos y obligaciones de un residente. Ya cuando te otorguen la residencia de Estados Unidos, lo que uno puede y debe de hacer estando en el país. Y lo que no debe de hacer para no perderla, ¿no? Las obligaciones, ¿qué puede un ciudadano hacer, pedir a una persona? También tenemos y hablamos en profundidad sobre el asunto de los fraudes de notarios en este país, que es un asunto muy, muy serio. Nuestras comunidades latinoamericanas, en nuestros países latinoamericanos, dependen de lo que es un notario para que le hagan trámites de inmigración. Aquí en este país esas personas no son abogados, no están autorizados, y hemos visto tanto fraude, que es una pena, porque una vez le cometen un fraude, para arreglar el asunto después es sumamente complicado y hasta casi imposible. O sea que todo eso tratamos de abordarlo un poco para que la persona que lea el libro entienda el proceso, entienda sus derechos, sus obligaciones y tenga esté más claro sobre lo que dice el gobierno. Pues es que información siempre es poder, Armando. Siempre, ¿no? Siempre. Oye, y también tocan algo con respecto a los derechos que uno tiene como inmigrante legal al momento de entrar en Estados Unidos, porque hay mucha gente que se queja del trato que reciben al momento de llegar, siendo legales, yendo con su visa de manera legal, por parte de los oficiales de migración. ¿También tocan este tema? ¿De qué derechos? Porque, mira, los derechos que en verdad en la frontera el oficial lo que ha hecho esta administración, y recientemente hubo un comunicado sobre esto, le ha dado poder de juez y jurado y discreción total a los oficiales de inmigración. Vaya. Entonces, ¿qué sucede? El que entra a un puerto de entrada, sea por avión, sea por cruce fronterizo, barco, de carretera, puede que se encuentre con un oficial que en verdad no esté de buen humor y puede portarse, ellos tienen toda la discreción de portarse mal con la persona. No hay ningún mecanismo para, en verdad, dar una querella, una queja con el gobierno federal para que puedan, en verdad, dar un mejor trato. O sea, lo único que queda como inmigrante legal es apechugar y colaborar, cooperar y no enfrentar. Cooperar, no pelear, enfrentar. Así es. No pelear, llegar, decir sí señor o no señora. Sí. Y si se portan mal o lo manda uno a ese cuartito del que se habla tanto, así es. Hay que tragárselo, así desafortunadamente. Bueno, desafortunadamente. Ese sería el consejo al final de un experto como tú, Armando. Armando, deseo de verdad que con este libro tengan muchísimo éxito. Gracias. Y sobre todo que cumpla el principal objetivo, que es empoderar a todos los que somos inmigrantes y tenemos que estar constantemente yendo a Estados Unidos, y los que están allá también como indocumentados y de manera legal, ¿no? Esa es la Gracias, Javier. Estaremos estaremos este miércoles a las 7 de la noche en la sucursal de la librería El Sótano. Muy bien. De Coyoacán. Coyoacán. A las 7 de la noche, entrada gratis. Estaremos allí presentando, que estaremos contestando preguntas también. Éxito. Del que esté allí y nada. Éxito, Armando. Te veo pronto, de verdad. Y gracias por la información. Armando Olmedo, señoras y señores. Él es vicepresidente y abogado consejero de Univision Communications, Inc., hablando de este libro, Inmigración, las nuevas reglas.